En este video vamos a realizar 9 ejercicios relacionados con el tema de cinética química, todos sacados de exámenes anteriores para ejemplificar el nivel de dificultad en el que se va a evaluar este tema. El primer ejercicio dice, considera dos reacciones químicas hipotéticas R1 y R2 de orden 0. Con base en la tabla que se presenta y considerando que R2 es más rápida que R1, con la base en información suministrada es correcto afirmar que la constante 1 es igual que la constante 2, que la constante 1 es menor, que la constante 1 es mayor, o que no hay suficiente información para tomar una decisión. Acá me hablan que mis reacciones son de orden 0. O sea, que por ejemplo, si yo tomo R1, su ley de velocidad hubiera sido la constante, en este caso K1, por cada uno de sus reactantes, A y B, elevados a un orden de reacción. Pero como es de orden 0, este valor tiene que ser 0 y este valor tiene que ser 0. Porque solamente cuando sumo 0 y 0, el orden global me da 0. Y por eso es que R1 es una reacción de orden 0. Eso por supuesto quiere decir que no importa qué haga yo con las concentraciones de A y B, la velocidad no va a cambiar. Por eso es que acá yo solo tengo V igual a la constante. R2 sucede también algo muy similar. R2, la ley de velocidad es la constante 2 por la concentración del reactante, que sería D elevado a la 0. Entonces el orden global es de 0. Y como la concentración de D al final de cuentas no afecta la velocidad, recordemos que cualquier número elevado a la 0 da 1. Por eso es que aquí yo represento la ley de velocidad como simplemente v igual a la constante. Ahora, me dicen que en base a la información de la tabla y que considerando que R2 es más rápida que R1, o sea, esta reacción es más rápida que esta. Entonces, si V y la constante son proporcionales, o sea que si uno aumenta, el otro aumenta, si el uno disminuye, el otro disminuye. Y sabiendo que la velocidad de 2 es mayor que la velocidad de 1, entonces por la proporcionalidad, la constante de 2 tiene que ser mayor que la constante de la reacción 1. Y por eso marcamos esta opción como la correcta. El siguiente ejercicio nos da una tabla con distintos experimentos donde se cambió la concentración inicial de A y de B, junto con las velocidades iniciales para cada uno de esos experimentos. Y dice, considere la siguiente información obtenida en un estudio de velocidades iniciales para la reacción A más 2B igual a C, donde la ley de velocidad para la reacción sería velocidad igual a una constante por A elevado a un orden de reacción M por la concentración de B elevado a un orden de reacción N. Dice que con base en la información, ¿cuál es el valor de N? En este caso es esencial ver que cada uno de los experimentos mantuvo alguna de las dos concentraciones iguales. Por ejemplo, en el experimento 1 y 2, la concentración de B se mantuvo igual. Y en el experimento 2 y 4, la concentración de A se mantuvo igual. Entonces, veamos primero los experimentos 1 y 2. La concentración de B siempre fue la misma, pero la concentración de A se duplicó. Pasó de 0.35 a 0.7, o sea, se duplicó. ¿Y qué pasó con la velocidad? Según lo que vemos, la velocidad 1, o mejor dicho, perdón, la velocidad 2, según lo que dice la tabla, es igual que 2 veces la velocidad 1, o sea, que la velocidad se duplicó. Por lo que podemos deducir
que cambiar la concentración de A cambia la velocidad, primero que todo. Y segundo, que al yo duplicar la concentración de A, duplico la velocidad. Eso es información suficiente para yo poder despejar, por ejemplo, el orden de reacción de A, que sería despejar el valor de M. Pero lo vamos a dejar de último para llegar primero a la solución. Vamos a ver qué está pasando entre el experimento 2 y 4. Entonces, en este caso, la concentración de A es la que se mantiene igual. Entonces, no esperaríamos ningún cambio de velocidad por el efecto de A. Veamos el efecto de B. Yo estoy pasando de una concentración de 1 a una concentración de 0.5. O sea, que yo estoy dividiendo la concentración a la mitad. Pero dice que la velocidad del experimento, bueno, aquí debería ser 4, la velocidad del experimento 4 es igual que la velocidad del experimento 2. Entonces, lo que podemos ver es que estas velocidades se mantuvieron igual. Yo dividí la concentración a la mitad, pero la velocidad se me mantuvo exactamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa el cambio que yo tenga de concentración de B, la velocidad no va a cambiar. Esto implica que B tiene un orden de reacción de 0. Si yo escribo mi ley de velocidad, entonces me quedaría como la constante, que eso siempre va a estar, la concentración de A elevado a un orden M, que no hemos descubierto cuánto es, y B va elevado a un orden de 0. Porque no importa lo que yo haga con B, ya ve que no importa si lo divido o incluso si lo duplico o triplico, no importa. El hecho es que esa concentración, no importa cómo cambie, ya sé por el experimento 2 y 4 que no va a cambiar la velocidad. Ese cero efecto sucede únicamente cuando esa especie tiene un orden de reacción de 0. Porque recordemos que cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces mi ley de velocidad realmente se vería algo así. Ahora, el ejercicio no pide sacar cuánto era el orden de m, pero lo podemos obtener fácilmente. Si sabemos que al yo duplicar la concentración se me duplica la velocidad, sería entender lo siguiente. Vamos a reescribir esta ecuación un poco más grande. La velocidad es igual a una constante por la concentración de A elevado a un orden. Si yo esta concentración de A la estoy duplicando, la velocidad se me duplica. Pero recordemos que este 2 va elevado a un valor. Entonces, ¿cuándo sucede que 2 elevado a un cierto valor me da 2? Pues únicamente cuando el valor al que está elevado, o sea, su exponente, es de 1. Si 2 está elevado a la 1, me da 2. Lo diferente sería, por ejemplo, y vamos a verlo en otros ejercicios, que si yo al duplicar la concentración, por ejemplo, la velocidad se aumentara en 4 veces. Eso implicaría que mi exponente tenga un número distinto. Pero con simplemente entender la relación entre qué tanto estoy aumentando la concentración y por ende qué tanto se aumenta mi velocidad, yo sé en cuánto está el orden de reacción para esa especie en específico. Entonces, en conclusión, mi ley de velocidad, sin saber cuánto vale la constante, sería únicamente la concentración de A elevado a la 1. Y con eso concluye el ejercicio.
Veamos el siguiente ejercicio. Considere la reacción A más B que produce C, cuya ley de velocidad es una constante igual a A elevado a la M. ¿Cuál es el valor de M si al triplicar la concentración de A, la velocidad aumenta 9 veces? Para resolver este ejercicio necesito una explicación muy similar a cómo aplicamos el ejercicio anterior. Yo tengo entendido que la velocidad es una constante que multiplica la concentración y esa concentración va elevado a un exponente que yo le llamo m. Lo que quiere decir el ejercicio es que si al yo triplicar esta concentración la velocidad está aumentando 9 veces, entonces hay una relación de la siguiente manera. 3 elevado a un exponente que no conocemos da igual a 9. Y por supuesto esto sucede solamente cuando 3 está elevado al cuadrado. 3 por 3, 9. Y así es como se resuelve este ejercicio. Ahora vamos a pasar con un ejercicio un poco más enfocado a combinar ley de velocidad integrada con ley de velocidad. El ejercicio dice que considere la siguiente ecuación que representa una reacción, esta de acá, y dice si la cinética de reacción está descrita por la ecuación logaritmo de P igual a menos 0,0004 por el tiempo más 5,7486, donde P es la presión parcial del reactante. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la ley de velocidad para la reacción representada? Aquí es esencial que me están mostrando diferentes leyes de velocidad. 0. Aquí me están dando una con orden 2 y aquí me están dando un par con orden 1. ¿Cómo sé yo cuál es el orden de la reacción en primer lugar? En este caso, me fijo en la ecuación de ley de velocidad integrada que me están dando. Yo sé que existen 3 leyes de velocidad integrada posibles: orden 0, orden 1 y orden 2. En orden 0, yo sé que voy a tener la concentración igual a menos la constante por el tiempo más la concentración inicial. En orden 1, eso se convierte en el logaritmo de la concentración igual a menos la constante por el tiempo más el logaritmo natural de la concentración inicial. Entonces, el hecho que yo acá estoy observando un logaritmo a la concentración, que es lo mismo que me presentan acá, así es como yo descubro, o es una de las maneras en la que yo descubro cuál orden tiene mi reacción. En este caso, mi reacción sería de orden 1. Por eso yo descarto la opción A, que me ofrece una reacción de orden 2, y la opción C, que me ofrece una reacción de orden 0. Ahora, recordemos que el valor que está acompañando a la T es el valor de la constante. Entonces, si mi reacción tiene una ecuación de la manera logaritmo de P igual a menos 0,0004 por T más 5,7486, yo puedo ver que el valor de T, el valor de K es el valor que acompaña a la T, sin contar el negativo, porque este negativo es este menos que está acá. Entonces, con esto yo sé que la constante equivale a 0,0004 y en el caso de una reacción de orden 1, las unidades serían 1 en 3 segundos. Eso no es relevante ahorita. Lo importante es entender esa relación. ¿Cómo identifico yo esa constante? En el caso de la opción B, me están dando un valor de constante que nada que ver. Y por eso es que opción D es la respuesta correcta. El siguiente ejercicio dice: considere la siguiente reacción NO2 gaseoso que produce NO gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso. Las siguientes gráficas corresponden a un estudio cinético de la descomposición del reactante. Con base en la información suministrada, ¿cuál sería la ecuación de la ley de velocidad para la reacción? En este ejercicio necesitamos primero saber cuál es el orden de la reacción que estamos trabajando.
Para esto nos fijamos en las tres gráficas que tenemos. Recordemos que el orden cero estudia en la ley de velocidad integrada el cambio en la concentración. En orden 1 estudiamos el logaritmo de esa concentración y en el orden 2 estudiamos el inverso de esa concentración. Entonces, como pueden ver, yo tengo tres gráficas, cada una correspondiente a uno de esos órdenes. Aquí yo tengo el orden 1 con el logaritmo, el orden 0 que es únicamente la concentración y el orden 2 que es el inverso de la concentración. ¿Cuál de las tres escojo? Para esto es esencial observar el valor del R cuadrado, que es lo que se conoce como el coeficiente de determinación. En estadística ese coeficiente nos dice qué tan cercano es el modelo de regresión lineal a la distribución de los datos. Básicamente esto es que yo tengo una ecuación lineal que se calcula ahí con un método, usualmente por ejemplo programas como Excel o Minitab lo calculan por sí solos y ellos te dan este R cuadrado. Entonces entre más cercano a 1 es ese valor de R cuadrado, significa que esa ecuación lineal logra explicar con más exactitud la distribución o la variabilidad de los datos. En síntesis, ¿qué es lo que necesitan ustedes saber? Que un valor de R cuadrado cercano a 1, o mejor dicho, entre más cercano a 1 ese valor de R cuadrado, más adecuado es la función que me están dando. ¿Cuál entonces de las tres funciones debo escoger a la hora de hacer un ejercicio? Aquella que tenga un R cuadrado el más cercano a 1. En este caso sería esta de acá, porque vemos que el R cuadrado pues justamente da 1. Entonces significa que esta ecuación lineal logra explicar con más exactitud la variabilidad que esta o que esta. Y dichosamente esa ecuación lineal corresponde, como lo dice el eje de la función, a una ecuación de ley de velocidad integrada de orden 2. Eso es esencial. Entonces, esta función de acá y esta función de acá ya no le vamos a prestar más atención en lo que resta del ejercicio. Ahora, sabiendo que es de orden 2, veo las diferentes opciones que tengo. En este caso, tengo, recordemos que aquí, digamos, está el reactante, pero está elevado a la 0. Por eso no lo ponemos, porque un número elevado a la 0 es 1. Entonces aquí hay un 1 que no vemos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta opción corresponde a la ley de velocidad de orden 0, esta sería la de orden 1, esta sería la de orden 2 y eventualmente, aunque no lo estudiamos en el curso, esta sería de orden 3, simplemente por ver el exponente. Y como expliqué previamente, sabemos que la ley de velocidad que aplica para este problema es la de orden 2, por el tema de que el R cuadrado es el más cercano a 1. Entonces la opción correcta tiene que ser la ley de velocidad de orden 2. Continuando con el mismo problema, simplemente que una pregunta aparte, en exactamente el mismo estudio de descomposición del NO2, nos preguntan, con base en la información de la ley de velocidad determinada previamente, si la concentración de NO2 es igual a 0,0056 molar, ¿cuánto tiempo ha transcurrido de reacción? Como explicamos previamente, debido a que esta función es la que tiene un coeficiente de determinación más cercano a 1, toda esta y toda esta función yo las ignoro. Ya yo sé que mi reacción es de orden 2. Ahora, a mí me están dando una concentración que es de el reactante 0,056.
Y me están pidiendo por cuánto tiempo ha pasado para que yo alcance esa concentración. Entonces, recordemos que la ley de velocidad y la ley de velocidad integrada son simplemente dos herramientas. Entonces, si yo escribiera la ley de velocidad, sería la velocidad es igual a una constante por la concentración de NO2 elevado al cuadrado, que era la respuesta del ejercicio anterior. Ahora, esta fórmula a mí me relaciona velocidad contra concentración, pero yo necesito relacionar velocidad contra tiempo. Entonces no me sirve o no es la herramienta adecuada para responder la respuesta. Ahora, la ley de velocidad integrada para esta ecuación sería 1 entre la concentración de NO2 igual a la constante por el tiempo más 1 entre la concentración de NO2 que había inicialmente. Esta función a mí me relaciona la concentración contra el tiempo. Entonces sí me sirve para responder la pregunta. Simplemente tengo que sustituir los diferentes valores. Entonces, si yo sustituyo esto con los datos que me están dando de la función lineal, 1 entre, vamos a poner otro color, 1 entre la concentración es lo que yo llamaría y. La constante es lo que yo llamo la pendiente de la función. T es la variable independiente x. Y 1 entre la concentración inicial sería el b. Recordemos que aquí lo tengo. Y, m, x más b. Entonces simplemente escribo 1 entre la concentración de NO2 es igual a 0,5431x más, y no pongo 1 entre 99.833, no, la fracción entera, toda esta fracción equivale a todo número. Entonces simplemente escribo 99,833. Y ahora sí, me están diciendo que la concentración es, pasado una cierta cantidad de tiempo, 0,0056. Entonces yo voy a poner aquí 1 entre esa concentración es igual a 0,5431 por x, o podemos poner por t, porque lo que andamos buscando es el tiempo, más 99.833. Y eso es un despeje que simplemente podemos meter en la calculadora. Y eso nos va a dar que t equivale a 145 segundos. Y por eso esta es la respuesta correcta. Ahora, para hacer ejercicios relacionados con las variables que afectan el equilibrio, tenemos lo siguiente. Considera la reacción 2A más B que produce C, donde la ley de velocidad es V igual a una constante por la concentración de A. Es correcto afirmar que enfriar la reacción va a aumentar la velocidad de la reacción, ¿verdadero o falso? En este caso, estamos hablando de el factor temperatura, y sabemos que en el caso de cinética, a mayor sea la temperatura, mayor va a ser la velocidad de la reacción. Entonces, en este caso, afirmar que al enfriar la reacción va a aumentar la velocidad es falso. Más bien, si yo dijera lo contrario, que calentar la reacción aumenta la velocidad, sería verdadero. La siguiente pregunta nos dice: ¿es correcto afirmar que añadir un catalizador va a aumentar la velocidad de la reacción?
Pues acá, si recordamos de la teoría, el catalizador siempre aumenta la velocidad de la reacción. Ese es su propósito. El contrario de un catalizador se conoce como un inhibidor. Ellos lo que hacen es más bien disminuir la velocidad. Pero en este caso, añadir un catalizador aumenta la velocidad de la reacción. Y como último ejercicio de este video, relacionado igual con los factores que afectan el equilibrio, dice que para la reacción es correcto afirmar que aumentar la concentración de B no va a cambiar la velocidad de la reacción. Para esto entonces es esencial prestar atención a la ley de velocidad que nos están dando. En este caso nos están diciendo que la velocidad depende de una constante y depende de la concentración de A. O sea, esa concentración de A tiene un orden de reacción de 1, que obviamente no representamos porque es obvio. ¿Qué pasa con B, que es el otro reactante? B también obviamente debería estar escrito, pero ¿qué pasa? Que su orden es 0 y todo número elevado a la 0 da 1 y por eso simplemente lo quitamos y pues el 1 que no está escrito está ahí presente. ¿Qué quiere decir entonces que B tenga un orden de reacción de 0? Pues que no importa la concentración que haya de B, la velocidad no va a cambiar porque cualquier valor de concentración de B elevado a la 0 nos va a dar 1. Entonces sí, aumentar la concentración de B no cambia la velocidad de la reacción. Y por eso esta respuesta, esta afirmación es correcta. Y con esto concluimos el video.